República de Cuba, Gaceta Oficial, 9 de febrero de 2026. Hoy vamos a examinar a fondo dos resoluciones clave del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La primera es un calendario de inspecciones que nos dice a quién se va a vigilar y cuándo. Y la segunda detalla cuánta agua se asigna a cada sector. Juntas, la verdad, parecen el manual de instrucciones de la gestión del agua en Cuba, pero creo que esconden mucho más. Una historia de prioridades, de riesgos y, bueno, de una contradicción enorme. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por ese calendario de inspecciones. A primera vista, no sé, podría parecer una simple lista burocrática, pero al fijarme en las fechas, algo me salta a la vista. Empiezan en enero, y los dos primeros de la lista son el Grupo Azucarero, ACECuba, y los principales hospitales de La Habana. Azúcar y salud. No parece que tengan mucho en común. ¿Qué nos cuenta esta primera lección? Pues nos cuenta la historia de lo que es absolutamente intocable para el país. Por un lado tienes la zafra, la cosecha de la caña, que está en su punto álgido en enero. Acezuca es un pilar de la economía, un consumidor de agua gigantesco. Inspeccionar en plena campaña asegura que se cumplen las normas de consumo y, muy importante, de vertidos. No se pueden permitir un desastre medioambiental ahí. O sea que van directos a la joya de la corona económica. Exacto. Y justo al lado, los hospitales. Eso es seguridad nacional pura y dura. Garantizar que los mayores centros de salud tienen agua y agua de calidad de forma continua, bueno, es que eso no es negociable. Así que empezar el año inspeccionando tu principal fuente de divisas y tus centros de salud más críticos es toda una declaración de intenciones. Primero, lo vital. Vale, eso tiene todo el sentido. Pero sigo mirando el calendario y veo otra cosa curiosa. Febrero y marzo. Meses antes de que empiece la temporada de lluvias fuertes, las inspecciones se centran en las redes de drenaje pluvial y en los embalses. De hecho, el texto lo dice explícitamente. Preparación para la temporada ciclónica. ¿No es un poco pronto? Al contrario, es el momento perfecto. Y esto es de lo más interesante del plan, porque revela una mentalidad proactiva, no reactiva. No esperan a que los huracanes estén, como quien dice, llamando a la puerta en agosto o septiembre. Están revisando la infraestructura clave para prevenir inundaciones con meses de antelación. A ver, ¿están limpios los desagües? ¿Cómo están los niveles de las presas? ¿Funcionan las compuertas? Entiendo. Es como probar los salvavidas mucho antes de que el barco se acerque a la tormenta. Precisamente, la gestión del agua aquí no es solo sobre cuánta agua se bebe o se usa para regar, es, y esto es fundamental, sobre la prevención de desastres. Un fallo en esta infraestructura en plena temporada ciclónica puede ser devastador, así que auditarla en la temporada seca es la decisión más lógica e inteligente. De acuerdo, la lógica es aplastante, sí. Avanzamos hacia la primavera y el verano, y el foco cambia. Ahora toca comida e industria pesada. Abril, la industria alimentaria. Mayo, las granjas de cerdos y pollos. Junio, el sector de energía y mines. Y mencionan específicamente a Cupet, la petrolera, y las plantas de níquel. Usan una frase que la verdad da un poco de miedo. Focos contaminantes. Es que lo son. Si conectamos los puntos, vemos un giro hacia la seguridad alimentaria y a la vez el control de los mayores riesgos ambientales. Las industrias porcina y avícola, por ejemplo, son conocidas por la carga contaminante de sus aguas residuales, si no se tratan bien. ¿Y qué decir de la energía y la minería? El níquel es un otro pilar económico, sí, pero el residuo de su procesamiento, lo que se conoce como presas de colas, son lagunas de lodo tóxico, un riesgo ambiental de primer orden. Ya. Una fuga ahí sería catastrófica, claro. Totalmente. Entonces el calendario sigue una lógica de riesgo. Después de asegurar lo vital y prevenir los desastres naturales, se centran en evitar los desastres industriales. Exactamente. Se trata de una jerarquía de prioridades muy clara. La supervisión sigue el rastro del dinero, de la seguridad y, por supuesto, del peligro. Y hablando de dinero, llegamos a septiembre. Y aquí el plan da un volantazo y se va, por así decirlo, de vacaciones. El foco es el turismo. Inspeccionan los grandes grupos hoteleros estatales, Isla Azul, Gran Caribe, Gaviota y también las empresas de acueducto que les dan servicio. Bueno, es que el turismo es el motor que ha mantenido a flote la economía cubana durante décadas. Una crisis sanitaria en un pueblo turístico por agua en mal estado o simplemente la falta de suministro en un hotel de lujo tiene un impacto mediático y económico brutal. La imagen del país como destino seguro se vería muy comprometida.
Inspeccionar justo al final del verano, antes de que empiece la temporada alta, es asegurarse de que la maquinaria turística está perfectamente engrasada. Todo parece encajar de una forma casi milimétrica. Pero hay un mes que me ha dejado un poco perplejo. Noviembre. Las inspecciones se dirigen a entidades de agricultura y salud, pero no a unas cualquiera. Son las que están subordinadas a los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior. Esto sí que me sorprende. Uno no asocia directamente a los ministerios de Defensa o Interior con, no sé, la agricultura a gran escala. Pues debería. Este es uno de los puntos que mejor revela la estructura económica real del país. Las entidades militares no son solo un aparato de defensa, son un conglomerado empresarial gigantesco. La Unión Agropecuaria Militar, por ejemplo, gestiona extensiones de tierra enormes y produce una parte muy, muy significativa de los alimentos. Vaya, o sea que no estamos hablando de una inspección simbólica. Son actores económicos de primer nivel. De primerísimo nivel. Son tan importantes para la producción de alimentos como cualquier ministerio civil, si no más en algunas áreas. Por lo tanto, son grandes consumidores de agua y, claro, potenciales focos de contaminación. Incluirlos en el plan no es una curiosidad, es una necesidad. Demuestra que, al menos en el papel, el control sobre un recurso tan estratégico como el agua se aplica a todos, sin importar si visten de uniforme o de civil. Es fascinante. El calendario es, en realidad, una radiografía de las prioridades, los miedos y la estructura de poder de toda la nación, contada a través del agua. Nos dice a quién se le pone la lupa encima. Exacto. Nos dice quién está bajo el microscopio, el quién y el cuándo. Claro, es el mapa de la vigilancia, pero me falta la otra mitad de la historia. Una vez que te vigilan, ¿cuánta agua te toca? Porque ahí, en la asignación de recursos, es donde se revela el verdadero juego económico. Y eso nos lleva a la segunda resolución, el plan de asignaciones de agua. Y aquí es donde los números empiezan a hablar por sí solos. Y en algunos casos, a gritar. Y tanto que gritan. El total de agua asignada para 2026 es de 7.376 millones de metros cúbicos. Es una cifra tan enorme que me cuesta visualizarla. Para que nos hagamos una idea, es difícil encontrar una comparación directa, pero pensemos en un gran trasvase como el del Tajo Segura en España. En un año bueno puede mover unos 600 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de más de 12 veces esa cantidad. Es un volumen de agua colosal. Pero como siempre, la clave no está en el total, sino en el reparto. Y el reparto es muy claro. El campeón indiscutible, el que se lleva la mayor parte del pastel, es el Ministerio de la Agricultura. 3.278 millones de metros cúbicos. Es casi el 45% del total nacional. Lo cual es esperable, sí, en un país con una apuesta tan fuerte por la soberanía alimentaria y con cultivos tan sedientos como la caña de azúcar o el arroz. Pues la agricultura siempre va a ser el mayor consumidor. Ahí no hay sorpresa. La sorpresa, o al menos el dato que te hace arquear una ceja, es el segundo de la lista. El propio Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INRH, con 2.812 millones de metros cúbicos. A ver, que yo me aclare. ¿Cómo puede ser que la institución que reparte el agua sea la segunda que más consume? ¿Suela a conflicto de intereses? Es una buena pregunta, pero la respuesta es más técnica. Ese volumen no es que los funcionarios del instituto se den duchas muy largas. La mayor parte de esa cifra es el agua que el INRH gestiona a través de los acueductos para abastecer a la población y a la industria. Ellos la reciben en sus presas y potabilizadoras y luego la distribuyen. Por eso se la autoasignan. Pero es dentro de esa cifra donde se esconde la verdadera bomba de relojería de todo este plan. Vale, vamos a bucear ahí, en esa cifra del INRH. El documento la desglosa. Veo aquí consumo residencial, unos 955 millones de metros cúbicos, que es el agua para las casas. Luego, sector estatal, 206 millones, para oficinas y demás. Pero entonces llego a una línea que sinceramente tuve que leerla varias veces. Pérdidas de los sistemas de acueducto. 540 millones de metros cúbicos. Ahí está, esa es la cifra, la más importante y reveladora de todo el análisis. Espera. Estamos diciendo que se pierde más del doble de agua de la que consume todo el sector estatal junto, y que la cantidad de agua que se desvanece por el camino es más de la mitad de la que se asigna a todos los hogares del país. Exactamente. Pongámoslo en perspectiva. Esos 540 millones de metros cúbicos de agua perdidos es como llenar el Estadio Santiago Bernabéu hasta el borde. Más de 500 veces.
500 estadios llenos de agua potable que se filtra al subsuelo, tuberías rotas, salideros, una infraestructura deficiente. Es una hemorragia. Es que es para pararse a pensar un momento. Por un lado, tenemos un plan de inspección increíblemente detallado, estratégico, que vigila cada sector al milímetro. Y por otro, un sistema que pierde por el camino un volumen de agua tan gigantesco que casi invalida todo el esfuerzo. Es una paradoja tremenda. Es la gran contradicción del sistema. Puedes tener a los mejores planificadores del mundo, diseñando calendarios, asignando cuotas, pero si la infraestructura física, las tuberías que tienen que llevar el agua del punto A al B, está en un estado crítico, toda esa planificación se diluye. Literalmente. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que por cada 2 litros de agua potabilizada que se bombean hacia una ciudad, más de 1 litro no llega nunca al grifo. Precisamente. Y esto tiene implicaciones enormes. Primero, un coste energético brutal, porque bombear agua consume muchísima electricidad. Estás gastando una fortuna en energía para mover agua que nunca se va a usar. Segundo, una presión constante sobre las fuentes, porque tienes que extraer mucho más de los embalses para compensar lo que se pierde. Y tercero, y lo más importante para la gente, significa que aunque en el papel haya agua, en la realidad el servicio es intermitente y poco fiable. O sea que este número, estas pérdidas, no es una simple estadística. Es el principal obstáculo para la seguridad hídrica del país. Es el talón de Aquiles de todo el sistema. Sin ninguna duda. Es un desafío monumental de mantenimiento, de inversión, y revela que el problema no es tanto en la falta de agua o de planes, sino en la capacidad de hacerla llegar de forma eficiente. Puedes tener el plan más sofisticado del mundo, pero si la botella tiene un agujero enorme, nunca la vas a llenar. Al final lo que hemos visto es la radiografía de un sistema con 2 caras. Por un lado, una capacidad de planificación centralizada impresionante, con un calendario de inspecciones que se alinea de forma muy inteligente con los ciclos económicos, climáticos y de riesgo. Y por otro lado, una vulnerabilidad material, física, que se manifiesta en esa cifra demoledora de las pérdidas. Revela la tensión constante entre la ambición de los planes y la dura realidad de la infraestructura sobre el terreno. Lo que nos deja con una reflexión final que va más allá de estos documentos. La pregunta no es si el plan es bueno, porque en muchos aspectos lo es. La pregunta es, ¿cómo se cierra esa brecha abismal entre el agua que se planifica y el agua que realmente llega a la gente? Y quizá más importante aún, ¿qué tipo de innovaciones, no solo tecnológicas para reparar fugas, sino también de gestión, serían necesarias para reducir esas pérdidas a la mitad? Porque lograr eso, simplemente eso, transformaría la seguridad hídrica del país de una forma mucho más profunda que cualquier nuevo plan escrito en un papel.